El peor enemigo de la conciencia y de la voluntad. La conciencia es la guarida de la voluntad, la cueva donde ésta se agazapa, dormita y se alimenta. Para que la voluntad sea firme, perseverante y haga del bien su ilusión, es absolutamente necesario que la conciencia sea libre. Nuestra conciencia debe ser libre. Una conciencia libre nos regalará una voluntad firme, serena y orientada al bien. Si la conciencia se vende a cualquier postor, se prostituye y traiciona la misma esencia del ser, perdiéndose completamente el control sobre nuestra voluntad. ¿Y qué se es sin el propio dominio de la voluntad? Pues un pobre desgraciado, un pelele sin rumbo fijo. Es imperativo, amigos, por tanto, que liberemos nuestras conciencias y recuperemos nuestra voluntad. Nadie tiene autoridad para esclavizar tu conciencia, ni para dominar tu voluntad. Solo tú eres su dueño y su legítimo capitán. Ese es tu derecho divino e inalienable. Cuando una persona toma el control sobre su conciencia, se hace responsable ante la vida y ante su propia vida. Se hace un ser humano consciente y luminoso. Porque Dios no es una excusa para cubrir nuestras irresponsabilidades. Esa actitud responsable fortalece y ennoblece nuestra voluntad. Entonces es que la voluntad anhela hacer lo bueno y lo hace efectiva y conscientemente. Es como un barco rompehielos que atraviesa impetuoso todo témpano que se le opone, triturándolo sin miramiento alguno. ¿Cómo libertar nuestra conciencia? Esa es la pregunta. Primero, hemos de desatarla de todos los convencionalismos y condicionamientos que nos han sido impuestos desde fuera. Todo el contenido de nuestra conciencia debe ser identificado, revisado y analizado por nosotros mismos, para que no haya ninguna coacción externa. Yo soy, tú eres el artífice de tu conciencia. La formaremos según los criterios personales propios que nosotros hemos decidido incorporar a nuestra vida. Segundo, mi razón intuitiva será el capitán de mi conciencia. La razón, la coherencia, la cordura, el contacto directo con la realidad será la puerta de entrada a mi conciencia. Porque mire, no estamos locos. Si es razonable y coherente, entrará a mi conciencia. Si no, se quedará fuera. ¿Quién es? La misericordia y la compasión. Abre la muralla. ¿Quién es? La Santísima Trinidad. Cierra la muralla. ¿Quién es? La culpa y el temor. Cierra la muralla. ¿Quién es? La verdad y la compasión. Abre la muralla. Esta paráfrasis constructiva es del excelso poema de Nicolás Guillén. Atreveos a hacer esto
y poco a poco, día a día, notaréis el florecimiento de una voluntad fuerte y limpia que se regocijará haciendo el bien entre las personas. Y esto no será el producto de ninguna religión, de ninguna creencia, sino algo original de vosotros mismos, la propia respiración de una conciencia que ama la verdad. Por el contrario, qué pena da, pobre de aquel que tiene una conciencia cautiva, porque tendrá una voluntad débil, no sabrá nunca cómo decir ¡basta ya! Y será el servidor obediente de vicios y adicciones físicas y psíquicas que irán carcomiendo su cuerpo y su alma con lentitud. Los subyugadores que dominan lo harán su esclavo y le destrozarán la voluntad, como el león que clava sus punzantes garras en la tierna gacela y le deshilacha la vida. ¿Qué esperanza habrá para el que vende su conciencia y es débil de voluntad? ¡Ninguna! Nunca saldrá de lo profundo del pozo de la ignominia. Mirará indolente desde abajo con sus ojos llorosos y serviles un pequeño pedazo de cielo que no alcanzará jamás. ¿Por qué? Porque su conciencia y su voluntad no son suyas, sino de otros. Es imperioso, amigos, por tanto, que nos esforcemos en pulir nuestras conciencias para lograr una voluntad fuerte y bien dirigida que nos haga ser los dueños de nuestro pensamiento y de nuestro futuro. Es preciso que identifiquemos y nos alejemos luchando de todo aquello que nos dificulte o impida este magnífico y divino ideal. Tenemos la santa obligación de entender que el dominio de nuestra voluntad es un derecho incorruptible que va unido a la liberación de nuestra conciencia. Debemos percibir la trascendencia de defender esa propiedad inalienable para que tanto la conciencia como la voluntad sean nuestras, nos pertenezcan y las controlemos según nuestro propio criterio. Debemos, por tanto, identificar claramente quiénes pretenden envenenar nuestras conciencias con sus mentiras, quiénes son los que pretenden conquistar y controlar nuestra voluntad, y defendernos de esos vampiros repugnantes y mentirosos con todas las armas defensivas y ofensivas a nuestro alcance. Esa es nuestra gran batalla en la vida. Para eso hemos nacido, para dominar nuestra propia conciencia y dejar que nuestra fuerza de voluntad se manifieste poderosa hacia el bien. Ese tipo de excelsa libertad es el que te propongo. Deberemos cuidarnos, por ejemplo, de los políticos, según Unamuno, los más dignos de conmiseración entre los hombres, porque son hábiles perros de presa, siempre dispuestos a morder nuestra voluntad y robárnosla mediante la treta y el engaño. Debemos defendernos también de la inmensa mayoría de los medios de comunicación de masas, esos negocios despiadados y ruines que comercian con el morbo, la exageración y las reyertas con el fin de vender sus espacios publicitarios. A esos buitres no les preocupa hacernos perder la confianza en la raza humana, solo les interesa subir los ratings. Por otro lado, nada debemos temer ni de la cultura ni de las artes, porque éstas son las defensoras a ultranza de la conciencia libre del ser humano.
¿Cuándo se encuentra la voluntad más realizada que al expresarse artísticamente? Véala con qué felicidad se regocija en un poema, escuchando una pieza musical, leyendo un clásico o pintando una acuarela o un óleo. No, nada se ha de temer de las artes y del enriquecimiento cultural. Todo lo contrario. Lo que recibirá nuestra conciencia de ellas es integridad y fortaleza, empuje y claridad de miras para vencer la pusilanimidad del mediocre y así lograr una buena voluntad poderosa y firme. No obstante, y este es nuestro tema en el día de hoy, si queremos definir cuál es el peor enemigo de las conciencias libres y de las voluntades de los seres humanos, no encontraremos un enemigo mayor y más peligroso que la religión, y específicamente la religión cristiana, que es el camaleón proverbial. Fíjese en esto, por favor. La religión cristiana se nos presenta con un cartel que dice: yo soy la religión del amor y de la redención, la culminación del amor de un Dios que antes mataba, pero que ahora ama, un Dios que se hizo carne y murió para que tú, indecente y maldito pecador, no tengas que sufrir las brasas eternas de un infierno eterno. Todo esto que nos dice la religión cristiana es alegadamente hermoso, bonito y dulce, como la nata encima del bizcocho, como la palabra sutil del que envenena. Pero queridos amigos, nosotros ya pagamos el precio de la ignorancia y aprendimos. Mordimos el anzuelo y arrancándonoslo lo escupimos con violencia. Nos envenenaron y creamos anticuerpos. Nos arrancaron los ojos del alma, pero ahora vemos con mayor profundidad. Es por esto que os gritamos tercamente que el objetivo declarado tanto del catolicismo como del protestantismo es atar vuestra conciencia y dominar vuestra voluntad. Estos malandrines religiosos esclavizarán vuestras conciencias y controlarán vuestra voluntad a través de la culpa y el miedo. Estos son dos de sus jinetes apocalípticos preferidos. Mire usted, para que vayamos entendiéndonos. Cuando un pobre infeliz, despistado ser humano cae en el hoyo de la Iglesia católica o protestante, lo hace porque está pasando por un mal momento. Herido por los vicios, problemas familiares, la depresión, el divorcio, la pérdida de su trabajo o un despiste existencial profundo. Esa persona tiene la conciencia herida y la voluntad débil. Entonces, el petrimetre malicioso de turno, cura o pastor, tarde o temprano le tomará del brazo y llevándole a un rincón le mirará fijamente a los ojos y le dirá con vocecilla compungida y dulce esta frase lapidaria: Jesucristo murió por ti. Ese es el certero puñal que clavarán en nuestra conciencia, el veneno de áspid que le inocularán. Aquel pobre hombre, que no ve otra esperanza en su vida, acepta religiosamente ser el culpable de la muerte de Jesús el Cristo. Amigos, en el preciso momento en el que creemos que tenemos la culpa del asesinato de Jesucristo, ya hemos
entrado en la cazuela católica o protestante. De ahí a que nos cuezan y nos despedacen y nos coman, solo habrá un corto paso. Con ese hábil y diabólico movimiento de estratega satánico ya han conquistado nuestra conciencia. Nuestro sentimiento de culpabilidad les ha entregado libre entrada al lugar santísimo de nuestra personalidad. Y desde allí, no le quepa la menor duda, dominarán nuestra voluntad, haciendo que ella haga lo que ellos quieren. No les diré más sobre este tema porque creo que justifica un video específicamente hablando de cómo los católicos y los protestantes manipulan el sentimiento de culpabilidad para sacar provecho de él. No contentos con usar el engaño, la culpa y el miedo contra personas débiles y necesitadas, estos degenerados nos dirán que nuestra naturaleza humana es mala y pecadora, que tenemos la conciencia tan y tan podrida que nuestra voluntad es como la del cerdo, siempre buscando y complaciéndose con la basura y la porquería. Estos sinvergüenzas hacen del hombre, del bendito ser humano, algo así como un cerdo, un maldito y despreciable ser lleno de suciedad y brutalidad que ama la porquería. Amigos, esta es la perfidia sublime de la religión cristiana, empeñarse en denigrar al hombre hasta hacerlo un animal maldito y maléfico con el oscuro y malévolo propósito de que ella, la religión cristiana, sea así reconocida como la dueña y dominadora absoluta e indiscutible de las conciencias y voluntades de los seres humanos. Y eso, queridos amigos, eso sí que es un verdadero y genuino pecado que no tiene el perdón del Dios de verdad. Hermanos, no entreguemos cobardemente, no vendamos nuestras conciencias, traicionando así la razón suprema por la cual hemos nacido. Defendamos este terreno como si fuera la santa tierra de nuestra familia. Protejamos con todas nuestras fuerzas para no caer en esa indecencia hipócrita. Defendamos el mayor y más puro acervo que la humanidad ha recibido del Dios de verdad, la conciencia y su santa expresión, la voluntad. Seamos sus garantes y vigilemos con 4 cabezas y 12 ojos todos los frentes por los que se puedan colar aquellos religiosos que, disfrazados de amor, perdón, misericordia, gracia y salvación, lo único que van buscando, por lo único que se babean como perros de Pavlov, es por esclavizar nuestras conciencias y encerrar nuestras voluntades en las mazmorras lúgubres y oscuras de una religión falsa, contradictoria y mentirosa. De esta forma venceremos al peor enemigo de nuestras conciencias y voluntades. Que así sea.